Bien, buenas tardes. Siguiendo con los módulos de uso de agua para extinción de incendios, vamos a ver el módulo 12, que es referido a lo que se llama sistemas de agua fraccionada. El agua fraccionada es un mecanismo que permite la extinción con muy buen resultado. Recordemos que dentro de los sistemas de agua tenemos la red de hidrantes, que ya la vimos, los sistemas de rociadores o sprinkler, el agua fraccionada, los sistemas de fog o de brumas y los monitores. El agua fraccionada basa su efectividad en una suma de acciones simultáneas de extinción. Por eso que da un muy buen resultado desde el punto de vista de la extinción en un fuego, especialmente un fuego importante. El primer tema es que el agua fraccionada extingue el fuego por enfriamiento, al proyectar una gran cantidad de agua sobre las superficies calientes. El caudal necesario, según la reglamentación, es de un promedio de 30 litros por metro cuadrado por minuto, es decir, que estamos inyectando una cantidad de agua importante sobre superficies calientes. La otra forma de actuación es por sofocación, ya que cada gota de agua que está dimensionada aproximadamente en 4 décimas de milímetro, entre 4 y 5 décimas de milímetro, entra a la zona de fuego, se evapora en forma instantánea y genera 1.600 volúmenes de vapor por cada volumen de agua que entra. Entonces, ese volumen de vapor desaloja el aire de la zona de fuego y hace un efecto de sofocación. También el agua fraccionada extingue por dilución, al hacer que la gota de agua penetre a alta velocidad sobre el líquido, por ejemplo, que se está quemando, y lo empuja hacia abajo, con lo cual en la superficie queda un combustible pobre y colabora a la extinción. También trabaja por emulsión. Al hacer el mismo efecto de entrar a alta velocidad a la zona de fuego, lo que hace es mezclarse con el agua y hace que la superficie del fuego sea reemplazada por una capita de agua y entonces esto apaga rápidamente el fuego. Una de las ventajas que tiene el agua fraccionada es que logra por oclusión tomar los gases y vapores que están en el aire y los arrastra con la gota, entonces interrumpe la cadena, la reacción química del tetraedro del fuego. El agua fraccionada tiene una ventaja importante, que es trabajar sin riesgo sobre equipo eléctrico. Sí tenemos que tener en cuenta que el agua fraccionada solamente se utiliza como instalaciones fijas, es decir, no hay matafuegos, no hay líneas de manguera, no hay otro equipo de agua fraccionada que no sea una instalación fija, una cañería que está ya colocada sobre el riesgo y que en el caso de incendio dispara el agua fraccionada y lo apaga rápidamente. ¿Qué se puede proteger con agua fraccionada? Primero, fundamental, transformadores eléctricos. Aunque esté energizado, nosotros podemos tirar agua fraccionada. Fíjense que es la única forma de agua sobre una instalación eléctrica. Precisamente por eso decíamos que no hay matafuegos ni hay líneas de manguera. No podría acercarme con una línea de manguera a una instalación eléctrica energizada. En cambio, con el sistema de agua fraccionada en una instalación fija sí se puede. Se pueden proteger turbinas de vapor y de gas para generación eléctrica, bancos de quemadores de las calderas, donde están todos los quemadores y donde podemos tener, por ejemplo, un derrame de combustible y prenderse fuego. Todo lo que puedan ser depósitos de tubos de gases, hidrógeno, propano, acetileno, o sea, tubos que contienen gases inflamables. Se protegen esferas, tanques y cilindros de gases a granel. Túneles de cables por donde se transportan el fluido eléctrico, donde hay gran cantidad de cables y cuando se prende fuego, el cable actúa como si fuera una mecha, entonces se va quemando. Todo lo que puedan ser cintas transportadoras de carbón. El carbón granulado tiene gran posibilidad de prenderse fuego y cuando se mueve sobre una cinta transportadora, que la cinta además es de goma, si el carbón se prende, eso trabaja como si fuera una mecha gigantesca y se va quemando. Salas de interruptores eléctricos en baja tensión, media tensión y alta tensión, reactancias y bancos de conversores, especialmente en la línea de 500.000, grandes motores, motores diésel, turbinas y cosas por el estilo, tanques de combustible e instalaciones de fraccionamiento, y máquinas purificadoras o centrífugas para combustibles líquidos. Todo esto se puede proteger con agua fraccionada. Hay otras aplicaciones, pero estas son las más importantes.
¿A qué asemeja el agua fraccionada? A una lluvia finita y gigantesca a alta presión. Aquí vemos, por ejemplo, la protección de un transformador, de tanques de almacenamiento de gas, otro transformador. Estamos hablando de transformadores que tienen adentro unas 60 toneladas de aceite aislante, tanques de combustible, esferas de gas, es decir, se puede aplicar prácticamente a cualquier cosa muy grande y que tenga alto riesgo. En general, estas instalaciones son siempre instalaciones fijas, se colocan alrededor o por encima del riesgo a proteger. En este caso es un tanque de combustible, y entonces podemos ver la instalación de cañería que conduce el agua, las cañerías más finas que conducen el agua, y esto que nosotros vemos aquí son los picos fraccionadores, que ahora vamos a explicar cómo funciona. Lo importante es que la distribución de estos picos, como ustedes pueden ver, lo que hace es cubrir toda la envuelta, toda la superficie del tanque, o de una esfera, o de lo que fuere, para generar una lluvia muy suavecita, muy pareja, que protege todo el elemento. Aquí hay algunas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. En principio, las gotas de agua tienen entre 100 y 400 micrones. Estamos hablando de entre 1 y 4 décimas de milímetro. ¿Por qué ese diámetro? Porque si la gota fuera más grande, tarda mucho en evaporarse. Y si la gota fuera más pequeña, no tiene la suficiente energía potencial o energía cinética para llegar hasta la zona de fuego. Entonces, está calculado que ese es el diámetro de gota ideal. Recordemos que son 4 décimas de milímetro. Se aplica una masa de agua de aproximadamente entre 5 y 10 litros por minuto, por cada metro cuadrado, y necesita una presión de entre 10 y 70 bar. Estamos hablando de unos 7 kilos de presión, 7 kilos por centímetro cuadrado de presión. Estamos hablando de 150 a 1000 psi. ¿Cómo actúa el agua fraccionada? ¿Alguna vez ustedes vieron un rociador para regar el jardín? Bueno, esto cuando gira, lo que hace es repartir el agua y hacerla girar. El rociador de jardín lo que hace es una centrifugación del agua, y eso produce un efecto de separación de la gota. Es decir, cada gota se separa de la anterior y no tienen continuidad eléctrica en este caso. Lo que hace cada uno de los picos fraccionadores es lograr que la gota salga del rociador o del pico fraccionador haciendo una espiral, es decir, como esto que ustedes ven aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cada gotita se separa de la gota anterior, y esto permite que no haya continuidad eléctrica, que ahí es donde está la gran ventaja del sistema. Al no haber continuidad eléctrica, como si fuera un chorro, no hay conducción eléctrica hacia atrás. Pensemos, y decíamos recién, que esto sirve para ser aplicado en instalaciones de alta tensión, es decir, instalaciones de, por ejemplo, transformadores de 132.000 voltios, de 500.000 voltios. Entonces, yo le puedo tirar agua con el transformador en servicio y no pasa absolutamente nada. Esto, para hacer un paralelo y que lo entiendan fácil, es como cuando ustedes ven un transformador de los que está en la calle, en el barrio de su casa. Hay un transformador montado sobre 2 postes y llueve arriba del transformador. Sin embargo, no pasa absolutamente nada. El transformador tiene las barras y los aisladores a la vista, llueve sobre ese transformador y no hay una descarga a tierra. ¿Por qué? Porque las gotas de lluvia no son un chorro de agua, sino que son gotas y están separadas una de otra. En el caso del pico fraccionador, lo que hace es algo muy simple. El chorro de agua, o la vena líquida, como se llama precisamente, viene por dentro de la cañería y sale a través del pico fraccionador. Pero dentro del pico fraccionador, aquí en esta zona, hay una helicoide. ¿Qué es una helicoide? Un elemento que está retorcido como si fuera un pedazo de una mecha. El agua pasa por ahí y se centrifuga. Entonces sale girando y sale dando vueltas separando las gotas. Estos picos fraccionadores los hay de 2 tipos. Ese que vimos recién, que tiene un helicoide, y hay otros que se llaman colita de chancho, tienen esa denominación tan simpática, que es simplemente una terminación retorcida que lo que hace es atomizar el agua. El agua pega contra ahí y se va desparramando y se va abriendo y produce el efecto de extinción. Aquí, por ejemplo, tenemos distintos tipos de
sistemas de agua fraccionada con distintos picos, y esa es la forma en que el agua fraccionada sale. Pega contra la superficie donde está el fuego y lo apaga y lo extingue muy rápidamente. Se habla de que en unos 3 minutos aproximadamente puede apagar un transformador de 60.000 litros de aceite. Si nosotros comparamos la gota de agua con otras gotas de agua, por ejemplo, los rociadores, los sprinklers, tienen un diámetro de aproximadamente 1000 micrones, es decir, estamos hablando de 1 milímetro. Los sistemas de agua fraccionada, o de spray, como también se los llama, son de entre 100 y 400 micrones, 500 micrones. Y después hay otro sistema que se llama microgotas, o sistemas de niebla, que tienen gotitas de 50 micrones, es decir, 10 veces más chicas. Los sistemas de agua fraccionada, lo que ustedes van a ver son los picos fraccionadores, que los hay de dos tipos, el que tiene el helicoide adentro y otro que es como si fuera un inyector. Cuando el agua pasa por ahí, se acelera, porque hay una reducción significativa de la vena líquida, y sale en forma de spray. Es exactamente igual que el spray que ustedes tienen para el desodorante, por ejemplo. Tienen un sistema similar. En el otro caso, lo que tiene es el helicoide que hace girar las gotas. Todos estos picos fraccionadores tienen en la parte de atrás una canasta que impide la entrada de alguna basura o de alguna impureza del agua que pueda tapar el pico. Esto es un canastito que está hecho con alambre normalmente o con cobre perforado, es una criba que si en la cañería, al ser cañería seca, puede formar óxido, por ejemplo, o puede haber pedacitos de cascote o cosas por el estilo, entonces ese filtro los retiene para evitar que el sistema se tape. Según el tipo de pico y la distancia a la cual yo tengo que tirar el agua, los hay de chorro recto y de chorros de 15, 25 o 40 grados, según la distancia a la cual se coloca el pico fraccionador. Básicamente los hay también unos de este tipo que se llaman de pico de pato, que lo que hacen es un chorro plano. El formato del chorro, en lugar de ser redondo, tiene este formato azul celeste oscuro, que es un chorro plano. Eso sirve para aplicarlo en determinadas superficies donde necesito ese tipo de enfriamiento. Este es un corte de un pico fraccionador, y aquí se puede ver cómo el agua forma un helicoide y sale atomizándose. Se llama efecto helicoidal, es un giro helicoidal del chorro de agua. ¿Cuál es el tamaño de estos picos fraccionadores? Aproximadamente 2 pulgadas. Estamos hablando de 5 centímetros y medio. Es una cosa muy chiquitita y es el corazón del sistema. Todo lo demás es cañería, pero acá tenemos uno de los de tipo colita de chancho, que lo que hace es salir el agua de frente, se atomiza, pega contra las partes que están retorcidas y se va atomizando. Ahí tenemos un ejemplo y la forma de el chorro de agua como sale, o la niebla de agua, o esta agua atomizada, pulverizada, así es como se llama. El efecto que produce este tipo de picos fraccionadores es que el agua sale de esta forma, en forma de gotas infinitamente potentes y que llegan a la zona de fuego, y entonces estas son las gotas que entran en contacto con el combustible que está prendido, lo diluyen, lo remueven, lo enfrían, lo sofocan, hacen todo al mismo tiempo. Por eso es el buen resultado del sistema. Estos son características de esos picos. Acá tenemos y podemos ver claramente cómo se va produciendo la helicoide, es decir, las venas de agua no salen rectas, sino que salen formando esa suerte de acomodamiento helicoidal. Lo que tiene el pico adentro es simplemente un pedazo de un helicoide, que es la que le da el efecto de centrifugado a las gotas de agua. Lo que hacen las gotas de agua, o sea, la vena líquida viene por acá y esto sale dando vuelta. Acá tenemos algunos distintos tipos de chorro, como el chorro recto, el chorro de 90 grados, bien amplio. Los hay también de este tipo que se colocan sobre las ventanas, por ejemplo, para formar una cortina de agua y evitar que el fuego las destruya. Aquí tenemos distintos tipos de picos con distintos tipos de chorros, de gran caudal, de pequeño caudal, abiertos, cerrados, formando helicoide, es decir, son distintos chorros de agua que todas funcionan
de la misma manera. Lo que tiene adentro el pico fraccionador es un helicoide. Es exactamente algo como esto, un trocito de ese algo, que es lo que centrifuga el agua. Y después lo que tienen son distintas formas exteriores, pero todas tienen aproximadamente el mismo tamaño, es decir, estamos hablando de 5 centímetros aproximadamente, y todos funcionan más o menos de la misma manera. Estos son de ángulo, es decir, donde el spray, en lugar de salir en forma de chorro recto, sale haciendo una especie de curva y se desparrama y forma algo plano. Estos son los que se usan para proteger ventanas o aberturas o cosas que podrían estallar en contacto con el fuego. Aquí tenemos un corte de lo que sería el helicoide, como para que uno pueda entenderlo. Sé que por ahí no es sencillo de entender, pero este es el sistema. Este también es un sistema de protección que tiene múltiples de estos picos fraccionadores, todos funcionan al mismo tiempo y forman una niebla tan espesa, una atomización tan espesa que apaga el fuego en forma casi instantánea. Aquí vemos distintos tipos, sin ninguna condición especial, pero estos son todos iguales. Están construidos en una mezcla de lo que se llama bronce fosforoso, para que no tengan proceso de oxidación, tienen todos el canasto y distintos tipos de formatos, pero todos sirven para lo mismo. Vamos a interrumpir acá y ahora seguimos con el resto.